Buenas tardes, colegiados del Consejo Regional 3 Lima y colegiados de todo el Perú. Eh, Agradecer su presencia para dar este pase al primer curso virtual de radiología de emergencia, válido para recertificación. Vamos a dar la palabra a la decana, doctora Frida González Montufar, que tiene a liderar toda esta iniciativa, y después al doctor Carlos Araujo Cachay, también del Comité de Educación Médica Continua, coordinador general. Entonces vamos a recibir la presentación del curso por nuestra decana, doctora Frida González. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, estimados colegas. Es muy grato dirigirme a toda la comunidad médica del Consejo Regional 3 Lima, en la cual pues tenemos un buen número de colegas. Estamos bordeando casi los 40.000 médicos en Lima. Y una de las, digamos, obligaciones que tiene el colegio médico, aparte de velar el acto médico, la ética y deontología, es pues la capacitación médica continua. Y acá tenemos al doctor Cristian Carpio, que es el que está liderando estas actividades científicas, que es muy importante que el médico, cualquier especialidad, tenga llano a estar en educación médica continua, actualizados, y eso nos va a permitir un mayor expertise para la toma de decisiones en el manejo correspondiente de diferentes especialidades. Y hoy que se inicia este curso de radiología en emergencias, asumo que esto es un tema de mucha importancia, que todos los médicos en general deben estar a la vanguardia de este conocimiento. ¿Por qué? Porque nos va a definir la toma de decisiones. El radiólogo es un especialista que definitivamente tiene un rol muy importante para N enfermedades, y por lo tanto, pues agradezco a los doctores, al doctor Carlos Araujo, que es el coordinador, y a los demás ponentes por el apoyo que dan al colegio médico. Esto es algo que necesitamos hacerlo constantemente, ya que el médico tiene que estar recertificado, que es una norma obligatoria para avanzar y seguir creciendo en la parte médica, ¿no? Entonces, para mí es un gusto dirigirme y les deseo los éxitos que con toda seguridad nuestros colegas van a irse conectando para aprender. Nadie deja de aprender. Es importante estar en avance constante, ¿no? Entonces, le deseo los mejores de los éxitos, doctores, y muchas gracias por el apoyo al Consejo Regional 3 Lima, y sabemos que esto se va a ir repitiendo constantemente, y no olvidemos que el colegiado debe estar cerca a su colegio médico, y es lo que queremos transmitir en esta nueva gestión para que salgamos todos airosos de una buena gestión y beneficioso para todos nuestros colegiados. Muy bien, felicidades y adelante, doctor Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Para dar pase al doctor Carlos Araujo Cachay, coordinador general y organizador de este primer curso de emergencias en radiología, y también para extender mi agradecimiento a los 6 docentes participantes que van a hacer sus exposiciones en el transcurso de la semana. Muchas gracias, doctora, por su presentación, y ahora dejamos al doctor Carlos Araujo. Muchas gracias. Muy bien, agradecimiento pues a la señora decana Frida González, igualmente al doctor Cristian Carpio por también apoyar pues este reto que tenemos nosotros como Colegio Médico del Perú, en este caso el Consejo Regional 3, y vamos a presentarlo pues al doctor Ilgo Amaro Tinoco. El doctor Amaro pues un especialista en radiología, tiene amplia experiencia como docente. Actualmente es jefe del servicio de radiología del Hospital Hipólito Unanue, con amplia experiencia también en ponencias, igualmente como profesor universitario. Entonces vamos a dejarlo con el doctor Ibamaro, que nos va a tratar sobre el tema de emergencias en radiología en el sistema respiratorio. Doctor Amaro, para que pueda hacer su presentación.
Doctor Amaro, ¿nos escucha, doctor Amaro? Doctor Amaro. Ya, y Sí, ahora, sí, ahora se no, le oye muy bien. ya, Sí, se le bueno, escucha bien, doctor. Puede empezar. ya. Gracias. Reiterar mis agradecimientos a la doctora decana Frías por la invitación, asimismo al doctor Araujo también, por todas estas consideraciones que tienen hacia mi persona. Yo soy el doctor Ilvo Amaro Tinoco, jefe de departamento de diagnóstico por imágenes del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En nuestro hospital pues vemos, es un hospital general, pero preferentemente nos llegan pacientes con problemas torácicos, ¿no? Por historia, nuestro hospital pues es considerado hospital del tórax. Y en esta presentación les voy a dar algunas de nuestras experiencias que tenemos en ese campo. Bueno, hablaremos un poco cómo es temas de emergencia. En primer lugar, lo que nos llega a emergencia del Hospital Hipólito Unanue. Veremos traumatismo torácico, los abiertos y cerrados, las patologías de pleura más frecuentes que nos llegan, la contusión pulmonar, la laceración pulmonar, hernia pulmonar, las alteraciones del mediastino, lesiones de la aorta, lesiones cardíacas, lesiones de diafragma y lesiones de pared torácica, aparte de otros que vamos a mencionar al final. En primer lugar, nuestro hospital, por ser pues un hospital ubicado en un lugar bastante, diremos entre comillas, los que hay bastante problema de tipo automotriz por accidentes de tránsito, etc. Entonces, vemos este tipo de pacientes con traumatismo torácico con alguna frecuencia. Sin embargo, debemos decir que el traumatismo de tórax es una lesión grave que en muchos casos produce discapacidad y puede producir también la muerte inclusive, ¿no? Es la segunda causa de muerte en pacientes politraumatizados. El examen de elección es la radiografía de tórax. Ese es el examen de elección inicial que hacemos, que se hace y que se debe hacer. Sin embargo, la tomografía no es el método más confiable para hacer una correcta caracterización de las lesiones. El traumatismo torácico puede ser abierto, penetrante, ¿no? Por arma de fuego, herida por arma blanca o por empalamiento, y cerrado, ¿no? Cuando es pues producido, por ejemplo, por efectos de desaceleración, como por ejemplo ocurre pues en los accidentes de tránsito, donde hay choque de dos carros, diremos, ¿no? Entonces, mm, Entonces, nos llega este paciente y hacemos esta primera radiografía. Por ejemplo, este es un paciente, varón de 28 años, que es traído tras sufrir un accidente de tránsito, ¿no? Conducía una moto y se chocó pues con otro vehículo saliendo de despedido. Está consciente, está orientado hemodinámicamente, al parecer estable al llegar, pero está taquindéico, ¿no? Con disminución del murmullo vesicular en su tórax izquierdo. Cuando se hizo, bueno, el primer diagnóstico que se pensó en ese momento, pues es un hemotórax, ¿no? Y fue tratado al inicio así. El hemotórax, pues es la sangre que se acumula en el espacio pleural, ¿no? A eso se llama hemotórax, ¿no? Cuando la evolución se hizo tórpido, se le practicó toracotomía exploradora 20 días después del traumatismo y tuvo un diagnóstico de hemotórax coagulado. Este es nuestro paciente típico, ¿no? Estamos viendo acá una radiopacidad difusa que compromete prácticamente todo el pulmón derecho. El izquierdo está con conservación de su transparencia, pero acá vemos pues el compromiso, diremos, pleural inicial, ¿no?
ante el antecedente clínico se pensó en un comienzo pues, en un hemotórax, que luego se confirmó. Los traumatismos torácicos cerrados también pueden tener diferente presentación. Por ejemplo, este es otro paciente en los que ha sufrido, ¿no? Un accidente de tránsito. Este paciente era pasajero de un vehículo y sufre un golpe pues, en el hemitórax derecho. ¿Y qué vemos? ¿No? Vemos acá una radiopacidad difusa heterogénea que compromete todo el pulmón derecho y también vemos estas radiolucencias en las partes blandas de este hemitórax. El pulmón izquierdo conserva su transparencia, está normal, y el corazón tiene sus características normales. Entonces, de primera instancia, acá hay que pensar en una contusión pulmonar, también hay que pensar en un enfisema subcutáneo y lo más probable es que también debe estar empezando a ser un neumotórax, ¿no? En esta otra imagen que también viene ya y un control realizado unos días después, ya la cosa se aclara, ¿no? En el que estamos viendo dos alteraciones, diremos, del espacio pleural, ¿no? Este nivel que estamos viendo en la base de este pulmón derecho me está diciendo que acá hay agua, y esta radiopacidad de mediana densidad me está diciendo que este es el pulmón que está colapsado, y toda esta radiolucencia de este campo pulmonar, ¿no? En el que no se ve dibujo pulmonar, me está diciendo que es aire. Si comparamos el dibujo pulmonar de este lado con este, en este lado izquierdo estamos viendo toda la trama broncovascular. Entonces vemos acá un nivel que da el agua, más esta radiolucencia de todo este campo pulmonar me está diciendo que acá hay un hidronemotórax, ¿no? Con colapso de este pulmón. También tenemos los traumatismos torácicos abiertos, ¿no? No es raro en nuestro medio el recibir estos pacientes. Por ejemplo, esto es una hoja de cuchillo, ¿no? Un cuchillo que ha sido introducido en el hemitórax derecho, ¿no? Se presenta con alguna frecuencia, tan es así que en la literatura revisada hemos visto también imágenes parecidas, ¿no? Estos son radiografías iniciales, lógicamente después vamos a aparecer, supongo, tal vez hemotórax o tal vez contusión pulmonar más evidente que este que estamos viendo. Hay también otra alteración, ¿no? Los traumatismos torácicos abiertos. En este caso, por ejemplo, es un tórax, una radiografía de tórax realizado en emergencia, ¿no? Por eso es que esta radiografía está medio oblicuada, ¿no? Se ve acá este artefacto que corresponde a un proyectil de arma de fuego. Estamos viendo que hay acá un amplio enfisema subcutáneo y está empezando a hacer acá un neumotórax secundario a esta lesión. Y este neumotórax es que por consiguiente está condicionando a la aparición de este enfisema subcutáneo masivo. El enfisema subcutáneo es pues aire libre en las partes blandas, ¿no? En este caso que cubren el pulmón. ¿Cuáles son los tipos de lesiones frecuentes que tenemos, no? Lesiones de la pleura, neumotórax, ya les adelanté algo, hemotórax, pulmonares, contusión, laceración, hay hernias pulmonares, puede haber disrupción diafragmática, lesión de la aorta y grandes vasos, y puede haber también traumatismos cardíacos, ¿no? Vamos a revisar un poquito de cada una de estas cosas. Por ejemplo, lesiones de la pleura, el neumotórax, ¿no? Se presenta con alguna frecuencia. Por ejemplo, este es un paciente varón de 28 años de edad, luego de una caída violenta, ¿no? Este pacientito se cae, ¿no? Acude al servicio de emergencia en horas de la mañana, refiriendo que se le bajó la presión, o sea, la tensión, dicen algunos, le bajó la tensión, que tiene dolor en el pecho, en el hemitórax derecho de aparición brusca, le falta aire, inclusive le cuesta para hablar. En la auscultación respiratoria se percibe abolición del murmullo vesicular
mientras que la auscultación cardíaca está normal, ¿no? Y presenta un abdomen no doloroso, blando y sin visceromegalia. Entonces, al hacer la radiografía podemos ver, ¿no? Esta amplia radiolucencia que compromete prácticamente las 2/3 de este pulmón, a diferencia de este campo pulmonar en el que estamos viendo el dibujo broncovascular conservado, ¿no? Entonces, acá concluimos de que este es un neumotórax. Hay varias técnicas para saber, ¿no? Qué volumen de neumotórax podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el de los 30, ¿no? El 30%, el 60% y el de 90%, ¿no? O sea, para referirnos nosotros al grado de compromiso del pulmón en un neumotórax, ¿no? En este caso estaría pues en un 60%, ¿no? En la tomografía vamos a ver estas imágenes. Estas imágenes son bastante comunes, se ve con frecuencia en este tipo de pacientes. Por ejemplo, esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal, porque se ve los pulmones. Este también es otra tomografía corteaxial, ventana parenquimal, en el que estamos viendo el dibujo pulmonar con el pulmón acá, y estamos viendo que en los segmentos anteriores de estos ambos pulmones no se ve dibujo pulmonar, ¿no? Sino se ve un contenido hipodenso que corresponde a aire. Entonces, concluimos que es un neumotórax. Aparte de eso, tiene también un poco de líquido en la base posterior de este pulmón izquierdo, ¿no? Y unas cavitaciones que pueden ser, pues, bulas, ¿no? En esta otra tomografía corteaxial, ventana parenquimal, asimismo estamos viendo, ¿no? Que esta área, este pulmón muestra toda esta área en los segmentos anteriores de la base de este pulmón, un compromiso hipodenso, sin dibujo pulmonar, que corresponde a neumotórax. Hay también los famosos neumotórax a tensión que tenemos que tener en consideración porque esto puede complicar la vida del paciente. Es una situación grave, se produce cuando el aumento de la presión intratorácica condiciona un colapso parcial o total del pulmón e impide un adecuado llenado diastólico de las cavidades cardíacas, ¿no? En las pruebas de imagen objetivamos un desplazamiento mediastínico al lado contralateral. Puede haber aplanamiento, inversión diafragmática e hiperexpansión del pulmón ipsilateral. Y vemos esto, ¿no? Es un neumotórax a tensión, es decir, se llena tal cantidad de líquido, de aire, perdón, en el pulmón que puede desplazar el mediastino ocasionando dificultad en los latidos cardíacos, así y produciendo, pues, complicando la gravedad del caso, ¿no? Por ejemplo, esta es una radiografía de tórax en incidencia frontal, ¿no? De un niño, ¿no? Está en posición anteroposterior, ¿no? Y vemos toda esta radiolucencia, todo aire, todo aire. Este es un pequeño pulmón que está colapsado y si ustedes se fijan un poco, hay un desplazamiento, diremos, del mediastino y de la silueta del corazón, a pesar de que este niñito está pues en una posición no muy centrada, diremos, para la radiografía. En esta otra tomografía, esta es una tomografía, reconstrucción coronal, ventana parenquimal, ¿no? Estamos viendo el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Todo el pulmón izquierdo está comprometido por este contenido hipodenso, ¿no? Con colapso solamente de este pequeño pulmón, inclusive hay enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces esto corresponde pues a un hemotórax a tensión. En los servicios de emergencia que llegan, hay que considerar, ¿no? El famoso hemotórax, es el sangre en el espacio pleural, ¿no? Secundario a lesiones torácicas, por ejemplo, pulmón, pared torácica, corazón y grandes vasos, o abdominales, ¿no? Por afección hepática y esplénica que puede, si hay daño de diafragma, puede progresar hacia el hemitórax, ¿no? En la tomografía, sin contraste, vemos una colección de densidad heterogénea,
O sea, si pensamos, si el líquido que estamos viendo tiene más de 30 unidades Hansville, ya hay que considerar en que es debido a sangre, ¿no? Y que se está formando el hemotórax. Ustedes recordarán, ¿no? Que en las tomografías podemos medir las unidades Hansville, ¿no? Entonces, al medir las unidades Hansville podemos saber si lo que estamos viendo ahí es agua, es sangre, un poquito más denso o es sólido, ¿no? Se considera masivo, se considera hemotórax masivo cuando es mayor de 200 mililitros de contenido de este sangrado en el pulmón o cuando aumenta 200 mililitros por hora durante 3 días, ¿no? Se pueden observar distintas fases de degradación de la sangre en el interior de la cavidad pleural, ¿no? Que muestra un aspecto en capa. Debemos recordar nosotros que la sangre inicial, ¿no? Inclusive la sangre inicial es un poquito hiperdenso. La sangre evolutiva se hace un poco hipodenso y cuando ya transcurren pues días, la sangre ya se vuelve ya, diremos, la colección se vuelve ya ceroso porque la sangre sufre, como acabamos de decir acá, alguna degradación de sus componentes. Y vemos acá algunas imágenes. Por ejemplo, esta es una tomografía, corte axial, ventana mediastinal con contraste. ¿Entienden? Decimos con contraste porque a este paciente se le ha inyectado contraste por vía endovenosa, las sustancias yodadas hidrosolubles, con la finalidad de resaltar los vasos sanguíneos y demás estructuras. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo esta lesión hipodensa, este es un compromiso hiperdenso, este es hipodenso, este es isodenso, una lesión hipodensa en la base posterior del pulmón derecho. Si le medimos y nos da 30 unidades Hansville o más, entonces pensamos en sangre y decimos que es hemotórax. Y lógicamente nosotros también nunca dejamos de ser médicos, hacemos la correlación clínica, ¿no? En este caso tomográfica, vemos la imagen y sabemos qué antecedente tiene, entonces tenemos que concluir, vamos a ayudarnos del antecedente siempre. Aparte de eso tenemos estas lesiones, miren, estas lesiones hipodensas, estas líneas hipodensas que están pues en las partes blandas, diremos, de este pulmón y que corresponde a enfisema subcutáneo. En esta magnificación de esta tomografía, que está en corte axial, ventana mediastinal con contraste, estamos viendo este pulmón colapsado y este compromiso, ¿no? Por hemotórax. Estamos viendo además esta fractura de estos arcos costales. Miren cómo se ve una alteración, ¿no? Del alineamiento de estas fracturas con disrupción de los mismos, que nos confirma pues fractura, ¿no? De los arcos costales. Hay también los hemotórax masivos. Este es un casito de un varón de 50 años que ingresa por dolor torácico y disnea tras caerse en la bañera, ¿no? Muchas personas se han caído en la bañera, sobre todo los mayores de edad. Algunos se han golpeado la cabeza y en este caso es un paciente que se golpeó en mi tórax, ¿no? Al ingreso está hipotenso, tiene bradicardia. A la auscultación no hay murmullo vesicular. Se realiza una radiografía de tórax, se evidencia un derrame pleural moderado o grave, ¿no? En este caso, luego se le hace, pues, se le coloca un drenaje endotorácico, produciéndose la evacuación de 1.700 centímetros de contenido hemático de forma inmediata, ¿no? Se realiza un TEM posterior, compromiso hipodenso en todo el campo pulmonar izquierdo con ausencia de reexpansión pulmonar, estamos viendo acá, ¿no? Dada la inestabilidad hemodinámica del paciente, se indicó toracotomía explorador urgente, cuando ya el contenido de drenaje era más o menos de 2.000 a 100 centímetros, ¿no? Entonces, esto es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Decimos ventana parenquimal porque, no, disculpen, esta es ventana mediastinal. Esta es ventana mediastinal porque estamos viendo el mediastino y no vemos
el dibujo pulmonar, por ejemplo, en el pulmón derecho. Y estamos viendo en esta tomografía esta lesión hipodensa, este contenido hipodenso que compromete prácticamente todo el pulmón, ¿no? Por eso el nombre de hemotórax masivo, ¿no? Con este colapso del pulmón ilial, en el ilio correspondiente. También llegan otros pacientes, ¿no? Con derrame pleural, ya no con antecedente de trauma, ¿no? Ya no con antecedente traumático, sino llegan pues por algún otro problema, ¿no? Muchos de ellos con tuberculosis, ¿no? Y vamos a ver la acumulación de líquido en las pleuras, ¿no? En las pleuras. Pueden tener diferente etiología, pero llegan con dificultad respiratoria. Nuestro hospital es un hospital considerado de tórax y por ese motivo es derivado a muchos pacientes. Entonces, vemos esta radiopacidad que obtura la base del pulmón izquierdo. Es una radiopacidad que obtura la base del pulmón izquierdo. Y estamos viendo esta línea, ¿no? Esta es la curva de Damasceno, de Damasceno. Esta curva de Damasceno me está diciendo que este pulmón solamente contiene líquido, nada más que líquido. No hay compromiso del parénquima pulmonar adyacente, ¿no? Acá se puede confirmar con una ecografía, ¿no? Se pone el transductor y confirmamos, ¿no? Que no sea tabicada el derrame pleural y que puede servir también como ayuda para evacuar el líquido, ¿no? En emergencia si hubiera dificultad respiratoria severa en el paciente. También podemos tener casos o tenemos casos de derrame pleural masivo, ¿no? Se forman, estos pacientes llegan con mucha dificultad respiratoria, hacemos la radiografía y vemos esta amplia radiopacidad. Esta es una radiopacidad de todo el pulmón derecho que incluso desplaza el mediastino. Para que se llene todo el pulmón, todo este hemipulmón, tiene que haber líquido de más o menos 3 litros, ¿no? Aproximadamente, ¿no? De líquido. Entonces, el peso de ese líquido hace de que se desplace el mediastino y por eso lo catalogamos como derrame pleural masivo. También puede haber otro tipo de compromiso, ¿no? El compromiso pleuroparenquimal. Cuando hablamos de compromiso pleuroparenquimal, estamos diciendo de que hay un compromiso, un derrame pleural, pero en la pasada también hay un componente parenquimal pulmonar, ¿me entiende? Entonces ahí lo catalogamos como de compromiso pleuroparenquimal, o sea, tiene de los dos. Tiene alteración, tiene líquido en el espacio pleural y también tiene compromiso pulmonar. No diremos la etiología en este momento, pero las imágenes con esto es compromiso pleuroparenquimal. Los hidroneumotórax, estamos haciendo un poquito de revisión académica y es bueno, me parece, particularmente a mí. Ya mostramos una imagen parecida a esto, es líquido más el pulmón y el pulmón derecho, en este caso aereado, sin parénquima pulmonar. Acá sí hay parénquima pulmonar, acá no. En este caso es un hidroneumotórax, hidroneumotórax. Esta otra imagen también muestra lo mismo, ¿no? Esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Estamos viendo el parénquima pulmonar, es ventana parenquimal, sin contraste. Y estamos viendo el derrame pleural, ¿no? El líquido siempre se va a ver hiperdenso, y el aire, ¿no? El aire y el nivel que estamos viendo acá. Es un hidroneumotórax. Lesiones pulmonares. Vamos a revisar algunas lesiones pulmonares, ¿no? Se produce lesión, ¿no? En primer lugar, la contusión pulmonar, ¿no? Se produce lesión del espacio intersticial o alveolar, produciendo una hemorragia alveolar sin disrupción de las paredes del alveolo, ¿no? Generalmente la radiografía se puede ver después de 6 horas de evolución tras el accidente, ¿no? O sea, si le hacemos una radiografía inmediatamente es probable que no veamos mayor problema. La lesión más evidente se puede ver en las tomografías, ¿no? En las tomografías nos va a ver lesiones, unas opacidades parchadas
con este signo de vidrio deslustrado, ¿no? De localización periférica, ¿no? Por consolidaciones alveolares evolutivas. Este signo de vidrio deslustrado estuvo de moda bastante tiempo en la época del COVID, ¿no? Y vamos a ver imágenes parecidas, ¿no? La contusión pulmonar masiva, que produce compromiso más del 20% del parénquima, predispone a una evolución tórpida hacia el síndrome de distrés respiratoria del adulto, ¿no? Y puede desarrollar neumonías, ¿no? Y secuelas a largo plazo incluyen fibrosis pulmonar y disminución de la capacidad pulmonar funcional. Y estas son las imágenes. Decíamos de que la tomografía es el examen de elección. Estas son imágenes tomadas en servicio, ¿no? Esta es una tomografía corte axial, ¿no? Ventana parenquimal. Y estamos viendo estas imágenes, miren. Estas imágenes son opacidades, distribución difusa, parchadas, con el patrón de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado por contusión pulmonar. Esta es una tomografía, reconstrucción coronal, ¿no? En el que estamos viendo también estas radiopacidades o hiperdensidades con el patrón de vidrio deslustrado, ¿no? Subpleurales parchados en este caso, ¿no? Más el antecedente clínico del paciente, tenemos que diagnosticar pues, contusión pulmonar. Otras imágenes un poquito más complicados, ¿no? Inclusive acá con neumotórax, marginal y algunas áreas, ¿no? Acá de vidrio deslustrado, sobre todo acá, ¿no? Sobre todo acá en el espacio subpleural. Otro término que tenemos que considerar y conocer también es la laceración pulmonar, ¿no? Es una rotura del parénquima pulmonar que crea un espacio aéreo con distintos grados de compromiso. Se comportan como cavidades de morfología ovoidea que pueden estar rellenos de aire, ¿no? Si están llenos de aire se llama neumatocele, pueden estar llenos de sangre, se llama hematocele, pueden tener de los dos, se llama hematoneumatocele, ¿no? En la tomografía, las laceraciones agudas aparecen como pequeñas cavidades, ¿no? Redondeadas, pueden ser alargadas también, únicas o múltiples, ¿no? Generalmente rodeadas de zonas de contusión parenquimatosa, luego de traumatismo penetrante, también un traumatismo de energía alta, por ejemplo, por traumatismo cerrado, ¿no? Entonces vemos así las imágenes de laceración, ¿no? Esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal, porque se está viendo el parénquima no mediastino. Este también es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Y estamos viendo esta hiperdensidad, ¿no? Lesional con un pequeño neumotórax acá y una cavitación en su interior. Acá también, miren acá estas áreas hipodensas por aire, ¿no? Luego de un trauma torácico, acá hay líquido, un hemotórax, ¿no? Más el antecedente corresponde pues a la laceración pulmonar. Hay otro término, otra patología que debemos considerar, ¿no? Es la hernia pulmonar traumática, ¿no? Salida del parénquima pulmonar a través de un defecto en la pared torácica, ¿no? Es una complicación poco frecuente asociada a fracturas costales, dislocaciones costocondrales o esternoclaviculares. Se produce con frecuencia en la pared torácica anterolateral, ¿no? Debido al menor componente muscular, ¿no? Generalmente es necesario el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y estamos viendo acá, ¿no? Esta es una tomografía, reconstrucción coronal. Esta es una tomografía, reconstrucción sagital, ventana parenquimal, sin contraste, en el que estamos viendo, miren, esta disrupción, esta alteración del diafragma izquierdo, ¿no? Inclusive hay alteración también de las partes blandas de este lado, ¿no?
y con enfisema subcutáneo, ¿no? Hay un enfisema subcutáneo amplio que compromete todo este campo, todo este hemilado, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Estamos viendo esta disrupción que produce inclusive una telectasia acá, ¿no? Subsegmentaria y produce también un neumotórax amplio, ¿no? Perdón, enfisema subcutáneo amplio, ¿no? Neumomediastino, ya patologías un poquito más raros de presentar, pero que hemos tenido también casos, ¿no? Presencia de aire en el mediastino puede ser a consecuencia de efecto MacLean, rotura de los espacios alveolares con aire que disecan los espacios peribroncovasculares y que alcanzan las estructuras mediastínicas, ¿no? Va a haber enfisema subcutáneo, retroneumoperitonieo, más raro, ¿no? Rotura esofágica, laceración traqueobronquial, etc. ¿Para qué? Es bastante raro eso. Ya diagnosticado prácticamente ya en hospitalización. Vemos acá una tomografía corte coronal, reconstrucción coronal, ¿no? Ventana parenquimal. Esta es una tomografía corte axial, ventana parenquimal. Y estamos viendo, miren, esta línea hipodensa que se proyecta en el mediastino es aire libre. Cuando hay aire libre en el mediastino se llama neumomediastino, es una complicación. Acá también miren esta línea hipodensa. El aire en la tomografía se ve hipodenso, se ve negro, ¿no? Miren, y acá esta línea también, ¿no? Todo esto da el diagnóstico de neumomediastino. Otras imágenes de neumomediastino, ¿no? Vean ustedes, esta es una tomografía corte, reconstrucción coronal, ¿no? Ventana parenquimal, sin contraste. Esta es una tomografía corte axial, ¿no? Ventana parenquimal con contraste. Y estamos viendo, ¿no? Miren, toda esta alteración, acá tenemos aire libre, mediastinal, aire libre, mediastinal. Acá también, miren, todo esto es aire libre del mediastino. Acá está la pleura y en el mediastino que cubre esto vemos aire libre y esto corresponde a neumomediastino. Lesiones de la aorta y grandes vasos, ya esto es diagnosticado, y ya no vamos a decir que esto está diagnosticado de emergencia, se sospecha, pero ya el diagnóstico final es en hospitalización, pero tenemos que considerar la posibilidad de estas lesiones cuando veamos las imágenes que les voy a mostrar. La lesión aórtica, rotura parcial, favorece la aparición, una rotura parcial favorece la aparición de un falso aneurisma saccular, mientras que la laceración completa pueda ocasionar la aparición de pseudoaneurisma fusiforme circunferencial. Puede existir hematoma periaórtico, puede visualizarse en la radiografía como un ensanchamiento mediastínico, borrosidad del botón aórtico o engrosamiento de la línea paratraqueal, ¿no? Entonces, vamos a ver las imágenes. Decimos de que esta es una radiografía de tórax tomada en emergencia. Estamos viendo que hay ensanchamiento mediastinal superior con alteración en la hemodinámica del paciente y se le hace en forma urgente la tomografía, ¿no? Esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal y estamos viendo, miren, en primer lugar estamos viendo derrame pleural que corresponde pues a un hemotórax. Y estamos viendo acá, miren, la aorta. Esta es la aorta. Y si vemos la aorta, muestra una disrupción. Esta es la aorta descendente con una disrupción, ¿no? Entonces, confirmamos, ¿no? Inicialmente, una ruptura traumática de la aorta, ¿no? Con antecedente, lógicamente, por accidente, ¿no? Para confirmar o para completar hay que hacer pues una tomografía con contraste, ¿no? Para aclarar más todavía esta lesión. Otras imágenes, ¿no? Esta es una tomografía corte axial,
tomografía corteaxial. Esta es una reconstrucción sagital, ¿no? De tórax con ventana mediastinal. Y está con contraste. Miren acá, esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente y esta es una disrupción. Y estamos viendo todo este contenido hipodenso que corresponde a sangrado. Isodenso, diremos, ¿no? Isodenso, de mediana densidad. Lo mismo acá, ¿no? La aorta, contenido isodenso que rodea la aorta, ¿no? Por sangrado, y acá con mayor claridad, ¿no? Alteración del caída de la aorta y contenido isodenso por ruptura de la aorta, ¿no? Algunas lesiones cardíacas, ¿no? Lógicamente ya estamos, repito, la sospecha es en emergencia, pero el diagnóstico final, ¿no? Es en pacientes en observación o generalmente, ¿no? Constituyen las lesiones más letales en pacientes con traumatismo torácico cerrado, ¿no? Se incluye la contusión cardíaca, lesiones pericárdicas, infarto de miocardio o lesiones valvulares o de las cámaras cardíacas. Esto es mortal. El infarto de miocardio se observa en casos de disección coronaria, trombosis o rotura de placa de ateroma. La tomografía puede mostrar, ¿no?, la presencia de hemopericardio, extravasación de contraste en el pericardio o mediastino, neumopericardio o desplazamiento del corazón debido a una herniación cardíaca, ¿no? Las contusiones cardíacas aparecen como áreas de baja atenuación y ocurren en el 76% de los traumatismos torácicos cerrados. Y vemos esta imagen, ¿no? Estamos viendo acá, esta es una tomografía corteaxial, ¿no? Ventana mediastinal, con contraste, y estamos viendo, miren, este derrame pericárdico, en este caso sangrado, ¿no? Sangrado, un hemopericardio, ¿no? En esta radiografía de tórax de emergencia, estamos viendo, ¿no? Neumopericardio, alteración en la configuración del corazón, ¿no? Que corresponde pues a una contusión cardíaca, ¿no? Y también con secundario de neumopericardio y rotura pericárdica también. Lesiones del diafragma, algunas lesiones, ¿no? Se producen sobre todo por el gran aumento de presión intraluminal, ¿no? Al ocurrir un accidente hay una presión intraabdominal y eso puede producir roturas diafragmáticas, ¿no? Generalmente la localización es posterolateral, ¿no? De los diafragmas, ¿no? Puede asociarse a la herniación de una víscera a través de un defecto diafragmático y producir encarcelación, estrangulamiento, perforación de dicha víscera. Y vemos acá, ¿no? Estamos viendo acá, esta es una tomografía, reconstrucción coronal con contraste, ventana mediastinal, ¿no? Miren esta disrupción, esta alteración del diafragma, ¿no? Con pasaje de contenido abdominal hacia la cavidad torácica. Y lo mismo acá, ¿no? Miren, el mismo paciente y pasaje, ¿no? Estas son las intestinales que se van desplazando hacia la cavidad torácica. Lesiones de la pared torácica, fracturas costales, ocurren en el 50% de los traumatismos torácicos. Las fracturas costales del primero al tercer arco costal indican traumatismo de alta energía, o sea, un choque, por ejemplo, ¿no? Y obligan a descartar lesiones vasculares. Cuando hay fracturas del 1 al tercer arco costal, estamos en la obligación de descartar lesiones vasculares, ¿no? Fractura de costillas bajas, 3 últimos arcos costales, se asocia generalmente a lesiones esplénicas, hepáticas y renales. El bolet costal es la fractura más de 3 costillas contiguas en mayor de 2 sitios distintos, lo que produce un tórax inestable, ¿no? Que da lugar a un movimiento paradójico con la respiración, pudiendo llegar a requerir ventilación mecánica y puede desarrollar pues, el síndrome de distrés respiratorio.
Esto es peligroso, ¿no? Esta es una tomografía reconstrucción, en reconstrucción en 3D, ¿no? Y estamos viendo estas líneas, ¿no? Estos trazos fracturarios de los arcos costales. En las radiografías se puede ver también, pero debido a veces al enfisema subcutáneo post-trauma, es difícil aclarar estas lesiones, ¿no? Entonces es necesario hacer por las tomografías de parrilla costal. Fracturas del esternón, ¿no? Y escápula y dislocación esternoclavicular, ¿no? Se denomina síndrome del cinturón de seguridad, cuando se presenta alguna de estas lesiones junto con fracturas costales. La dislocación esternoclavicular puede ser anterior o posterior, son más frecuentes las anteriores, ¿no? Las posteriores son más graves, se puede asociar a lesiones mediastínicas, ¿no? Las fracturas de esternón son habituales a nivel del manubrio y el cuerpo esternal, ¿no? Estas lesiones suelen asociarse a contusiones miocárdicas. Las fracturas de escápulas son raras, ¿no? Pero se pueden producir a nivel de cuello y cuerpo del mismo, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una tomografía, reconstrucción sagital. Reconstrucción sagital significa una incidencia lateral, ¿no? Entonces, estamos viendo acá, miren este, este huesito que está roto acá, ¿no? Este esternón que está roto acá, miren. Esta es una lesión, una discontinuidad en el tercio medio de este esternón. Estas son imágenes de reconstrucción en 3D, ¿no? Las tomografías, sobre todo las de últimas generaciones, pueden hacer estas reconstrucciones y además pueden dar filtro de color, ¿no? En este caso, esta es la clavícula con una solución de continuidad a este nivel, en el tercio medio, en la diáfisis de esta clavícula. Y acá también, ¿no? Esta solución de continuidad irregular en la escápula. Generalmente, nuestros traumatólogos, la mayoría de ellos piden, pues, reconstrucciones en 3D, ¿no? Entonces, si le hacemos esto con fines de tratamiento que ellos requieren. Lesiones de la pared, enfisema subcutáneo, ya vimos varios ejemplos de eso, ¿no? Tanto las fracturas costales que laceran la pleura parietal, rotura bronquial y la lesión tráqueo-extratoráxica pueden condicionar la aparición de colecciones áreas subcutáneas, ¿no? Que pueden verse en la radiografía de tórax. También puede haber hematomas, ¿no? Son hematomas de origen, bueno, arterial o venoso, generalmente venoso de localización extrapulmonar, que pueden presentar extensión intratorácica, ¿no? Presentando áreas, pues, hipodensas a la tomografía. El diagnóstico diferencial es con hemotórax, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Ya hemos visto los casos de enfisema subcutáneo. Esta es una radiografía de tórax. Y estamos viendo acá, miren, en posición frontal, y estamos viendo esta banda amplia, radiolúcida, que compromete prácticamente, así como a los lados, a la región posterior y anterior de este hemitórax, ¿no? Y que corresponde, pues, a un enfisema subcutáneo amplio. En esta otra radiografía de tórax estamos viendo también que en esta cara lateral derecha se ve esta banda radiolúcida, ¿no? Que corresponde a aire libre en las partes blandas. Cuando hablamos de partes blandas estamos hablando de, por ejemplo, partes musculares, tejido celular subcutáneo, etc. ¿No? A ese nivel se introduce el aire y lo catalogamos como enfisema subcutáneo. Acá también otras imágenes de enfisema subcutáneo. Miren estas lesiones hipodensas en las partes blandas. Lo mismo acá, enfisema subcutáneo. En estas dos tomografías cortes axiales, ventana acá media parenquimal, ventana parenquimal en ambos lados. Y inclusive en esta otra imagen se ve signos, pues, de nuevo mediastino. Miren, hay aire libre, lineal. El aire ya sabemos que en la tomografía es hipodenso.
Lo mismo acá, esto es para ver edema o hematoma, ¿no? Acá no es tanto la lesión esta de enfisema subcutáneo, sino este es un poquito más denso. Si le medimos unidades Hansfield, lógicamente nos va a arrojar de que se trata de un compromiso inflamatorio, tal vez un poco de líquido denso, ¿no? Va como condición, nos va a catalogar como hematoma de partes blandas. Bueno, estimados colegas, eso es cuanto quería hablarles, ¿no? De lo que conocemos y hacemos en el Hipólito Unánime. Lógicamente, acá como emergencias faltan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, los del aparato respiratorio, dígase pues asma o neumonías, etc., ¿no? Pero nos hemos, debido al tiempo, medicado a ver lo más traumático, lo más evidente, lo más urgente de lo que hacemos en emergencias de nuestro lugar de trabajo. Gracias a todos. Muy bien, pues le agradecemos al docente por el chat, hacen algunas preguntas. Y también informarles fue a todos los que han estado en la presentación en vivo de la ponencia del doctor Amaro, que la inscripción se hace en el aula virtual. Ustedes tienen que, en los links que hemos estado haciendo en la propaganda por las redes, sobre todo en el Facebook, ahí ustedes van a encontrar que hay inclusive un tutorial donde su usuario es su Colegio Médico del Perú y la contraseña es su número de DNI. Y ahí ustedes van a ingresar al aula virtual y a partir pues, de mañana ya ustedes se pueden escribir no solamente, sino también para su asistencia. No se olviden que este curso se va a dictar los días martes y miércoles. Así que por favor, estar atentos, ¿no? Y de acá nuestra próxima ponencia va a ser el día jueves, siempre a la misma hora. Entonces vamos a esperar, doctora, unos minutitos para ver si tienen algunas preguntas. eh, los participantes. Vamos a esperar. Doctor Amaro, en su experiencia, usted como ya médico arreo de tantos años, ¿cuál ha sido pues en su casuística, las emergencias más frecuentes en sistema respiratorio? Bueno, lo más urgente que vemos, estamos hablando de emergencias, son diremos, van a la par los accidentes de tránsito como que se producen por agresiones, ¿no? Agresiones de arma blanca, a veces de arma de fuego, ¿no? Sin embargo, no debemos también dejar de mencionar que aparecen las caídas, aparecen lesiones de pacientes con este tipo, ¿no? Ya, muy bien. Hay una pregunta, doctor, de parte de uno de los asistentes, el doctor Edgar Roa. Pregunta, doctor, la mayor parte de las contusiones paretopleurales se diferencia por qué signo es, ya que no tiene la curva de Damasó. ¿Podría repetirme, doctor? Dice, la mayor parte de contusiones parietopleurales se diferencian por qué signo, dice. Entonces la pregunta es por qué signo, ya que no tienen la curva de Damasó. Bueno, cuando vemos lesiones de tipo pleuroparenquimal, lo que vamos a ver es una radiopatía densa, difusa, que compromete un determinado campo pulmonar, ¿no? Y más el antecedente del que estamos enterados del paciente, vamos a concluir, ¿no? Como un compromiso pleuroparenquimal. No conocemos un signo típico para decir, lógicamente actualmente hay una infinidad de signos, cada autor hace su signo, pero para nosotros es una radiopacidad densa, difusa de un campo pulmonar, ¿no?
y en ese caso catalogamos pues de compromiso pleuroparenquimal. En algunos casos podemos ver parte de una opacidad que compromete la base y en las regiones superiores del campo pulmonar podemos insinuar la presencia de parénquima pulmonar todavía sin comprometer, ¿no? Ahí hablamos de, les repito, compromiso pleuroparenquimal. Muy bien, hay otra pregunta, doctor Amaro. Dice, doctor Amaro, buenas noches. Mencionó que con las medidas de Hansfield se podía diferenciar si el contenido del derrame pleural era sangre, contenido inflamatorio o otro tipo de líquido. ¿Cuáles son Las unidades las de medidas? Hansfield, sí, las unidades de Hansfield es una gran arma para determinar qué tipo de contenido estamos viendo. Por ejemplo, si es líquido claro, lógicamente las unidades Hansfield van a ser bajas. Si es un líquido un poco denso, como por ejemplo la sangre, ¿no? Va a llegar, decíamos, a 30 unidades Hansfield. Si vemos que una lesión es sólida, ¿no? Va a llegar pues a 80 unidades Hansfield aproximadamente. Eso depende mucho del tipo de estructura que estamos, al que le estamos tomando las unidades Hansfield. Sabemos de que si le tomamos a una lesión hiperdensa, ¿no? Llegará pues a 300, 400 o más unidades Hansfield, vamos a decir que es calcio, ¿no? Que es hueso tal vez, ¿no? Y 1000 unidades Hansfield, que es pues metal, ¿no? Entonces eso depende mucho de la calidad de la estructura que estamos tomando, ¿no? Pero si son pues 6 unidades Hansfield, 7, 8 unidades Hansfield, estamos hablando de líquido puro, ¿no? Ya, otra pregunta que hacen los colegas es eh, pues la diferencia que puedo yo por las imágenes de un hematoma intramural aórtico versus un trombo mural. Hematoma, Intramural aórtico ya. versus un trombo mural. Bueno, el hematoma intramural, lógicamente, está comprometiendo las paredes, ¿no? De la aorta. Hay un hematoma. El trombo es prácticamente una obstrucción, una, una obstrucción, en este caso de la aorta, ¿no? Que puede estar dificultando la circulación, ¿no? Recordemos que el trombo, pues, es un material que puede desplazarse y puede llegar a este nivel y ocasionar grandes problemas, a diferencia del hematoma intramural que está comprometiendo las paredes solamente, ¿no? No en la mayoría de los casos, en la totalidad de la aorta, ¿no? Ya muy bien. Otra pregunta, doctor. En caso de derrame pleural, ¿es mejor tomarlo en incidencia de pie póstero anterior, frontal y lateral, o también es aceptable una proyección antero-posterior con un paciente en Caso, decúbito en el caso de de un derrame pleural? Mire, en el caso de un derrame pleural, eso depende de la condición del paciente. Si el paciente puede pararse bien, se le toma en una... Y también de la condición del paciente, repito, si es antero-posterior o postero-anterior. Si el paciente puede pararse y deambula, se le hace, pues se le toma en una postero-anterior. Pero si el paciente no puede pararse y está en una camilla, se le hace en una incidencia antero-posterior, ¿no? Parado posterior anterior y en camilla antero-posterior. Las imágenes que se ven no van a variar tanto, van a variar sí el volumen, por ejemplo, la silueta cardíaca, ¿no? Y generalmente eso, ¿no? Pero no hay mayor otra variación. Lo que se podría hacer en caso hubiera alguna duda es una ecografía, ¿no? La ecografía nos va a decir, nos va a cuantificar el volumen, nos va a decir las vías de acceso más fáciles y también nos va a decir por dónde se pudiera intervenir
para evacuar la cantidad de líquido que viene, ¿no? Ya muy bien, doctor. Bueno, ya no hay más preguntas por el chat. Bueno, le agradecemos pues nuevamente al doctor Ilgo Amaro Tinoco por esta excelente ponencia respecto a lo que es la radiología pues, en caso de las emergencias en el sistema respiratorio. Nuevamente, doctor, lo invitamos de repente para en otra oportunidad, en nombre pues, del Consejo Regional 3 de Lima. Muchas gracias, doctor Amaro. Gracias la invitación y gracias también a todos los colegas que han tenido a bien escucharme y seguramente muchos de ellos habrán sido nuestros alumnos de alguna universidad. Muy agradecido, doctor. Buenas noches. Muy bien, doctor. Igualmente le agradecemos pues, a todos los participantes. No olvidarse, por favor, que veo siempre por el chat la pregunta de cómo inscribirse. Ahí en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, están bien claro, ¿no? El link para que ustedes puedan inscribirse, ¿no? al curso y igualmente para su asistencia. Entonces nosotros nuevamente nos vamos a reencontrarnos el día martes, nuevamente a la misma hora, así que por favor les esperamos. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias.